que nada, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer poderles traer este tema a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo es el impacto, cómo impacta la función renal, la cirugía, las nefrectomías que nosotros realizamos o se realizan casi que en el día a día para el tratamiento tanto de patologías malignas, principalmente como benignas. El enfoque de la charla es repasar un poco los conceptos de la fisiología renal, cómo se da, cómo cambia la misma cuando queda esa masa renal residual, por así denominarla. Luego, qué porcentaje de pacientes o qué probabilidad tienen estos pacientes de caer o pasar a una enfermedad renal crónica de estadios avanzados, porque recordemos que bajo el concepto de los estadios de función renal o de enfermedad renal crónica, todos realmente estamos en enfermedad renal crónica. Pues todos nacemos más o menos con 120 mililitros minutos de tasa de filtración y va a ir decayendo conforme pasa la edad. Así que está enfocada a eso, más que poner de repente a prueba la radical versus la parcial, o ir en cuanto a cirugías percutáneas y demás. Pero ¿por qué hablar de función renal? Hay que hablar de función renal porque las lesiones renales agudas ocurren hasta el 20% de la población hospitalizada. Y en los pacientes post-nefrectomía radical, en los primeros días postoperatorios, este porcentaje es incluso un poco más alto. La enfermedad renal crónica está presente en un 10 a un 15% de toda la población adulta, que nace con adultos arriba de los 18 años. Y esta función renal o esta tasa de filtración va a estar afectando la farmacocinética y la farmacodinámica de los tratamientos que nosotros damos. No llegué a presentar los artículos, pero artículos que hablan de pacientes con peor función renal, peores respuestas a sunitinib u otros medicamentos. Y es nuestro deber comprender el escenario y las expectativas que conciernen la cirugía renal, porque los pacientes nos van a preguntar probabilidades de diálisis, cómo quedo, cuánto me queda de función y demás. Los temas a tratar van a ser la función renal, hablaremos de cómo se mide, un par de definiciones, los cambios fisiológicos, cuál es la realidad de estos pacientes con tumores renales y cuál es la expectativa de esta tasa de filtración glomerular después de la cirugía. Bueno, función renal. ¿Qué es la función renal? Es la filtración glomerular y es el proceso por el cual los riñones filtran la sangre y eliminan los excesos de desechos y líquidos. Y básicamente se da cuando se crea un ultrafiltrado de la sangre mientras pasa por los capilares. Y hay una ecuación, o podríamos entender matemáticamente, que es el producto del número de nefronas totales que tenemos por el promedio que filtra una nefrona única. Y a eso lo vamos a denominar tasa de filtración glomerular. Es un cálculo de la filtración y básicamente nos dice que también cumplen su función los riñones. Y es realmente, esta tasa nos permite medir el funcionamiento renal restante. O sea, no mide cuántos nacimos, sino mide cuántos nos queda o cuánto hay. Esto, hablar de tasa de filtración, conlleva a estandarizar términos y hablar de mililitros minutos por metros cuadrados o por 1.73 metros cuadrados, que es por superficie corporal, y te permite clasificar la enfermedad renal en diferentes estadios. Es el mejor índice para estimar la función de un riñón y se puede aplicar tanto en pacientes sanos como pacientes enfermos. Desde hace varios años hay muchos estudios, muchos consensos mundiales que tratan de evaluar y ver qué nuevos avances hay en cuanto a esta medición. Pero los mayores avances de la medición de función renal se han dado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque no se puede medir directamente. Al principio se hacía por aclaramiento de inulina, realizado por Hormer. Incluso desde 1800 ya había descripciones de detección de creatinina en orina y trataban de correlacionar la misma con la filtrada o la depurada plasmáticamente. Como no se puede medir directamente, nosotros lo que estamos midiendo es el aclaramiento o depuración de una sustancia. Una sustancia ideal sería una que solamente se filtre, pero que no se excrete ni se reabsorba. Y vamos a decir que este aclaramiento o depuración tiende a medirte la eficiencia o la efectividad de la filtración de los riñones. Y este aclaramiento se puede medir en dos lugares, en plasma o en orina. El problema cuando lo mides en plasma, que es la clásica, cuando tienes un valor de creatinina en un resultado de laboratorio y aplicas una ecuación, es que dependiendo de la sustancia, no toma en cuenta la ruta de eliminación. Y se tiende muchas veces a sobreestimar la filtración del paciente. Sacas un cálculo y te da un valor, y ese valor tiende a ser un poco mayor al que realmente presenta el paciente. Cuando se usa la orina,
es la ruta renal urinaria, y también la filtración, excreción o reabsorción que sea a este nivel, pero va a depender de un volumen urinario en el tiempo, y ese volumen urinario en tiempo conlleva a veces a errores de medición y pues de colección de la muestra. Entonces, hay ecuaciones basadas en valor de creatinina, depuración plasmática. Evolucionamos en la fórmula de Crocor-Gall, que es la que presentamos aquí. No voy a presentar las demás ecuaciones para las diferentes fórmulas, solamente las mencionaré ya que son complejas, existen calculadoras tanto en los celulares, de bolsillo, en páginas de internet. Esta ecuación es la más usada, fue la más usada, data en 1973, tiene varios problemas. El primero es que era solamente pacientes de raza blanca, no había nadie que no fuera raza blanca, caucásico. No está ajustada a superficie corporal. Se sobreestima la tasa de filtración glomerular y nada más toma en cuenta 249 hombres. Y entonces se hizo un pequeño ajuste asumiendo que las mujeres tienen una reducción de la tasa en un 15%, y eso es este factor que se agrega al final, que por eso se multiplica por 0.85. Evolucionamos a varias ecuaciones y varias formas. Crocor-Gall, que dijimos que no es válida en la mujer, se sobreestima, pero es muy buena y útil porque se calcula rápidamente para cambiar dosis de medicamentos, antibióticos y demás frente a una lesión renal aguda. Tenemos la depuración de creatina orina de 24 horas, que necesitas una colección correcta de muestra, a veces sobreestima por secreción de creatina tubular o ciertos medicamentos, es más precisa en un rango más amplio de diferentes tasas de filtración, o sea que dependiendo de qué estadio de enfermedad renal está el paciente, esta es la que mejor se ajusta a todos estos estadios. Tienes la dieta, la MDR, que el problema con ella es que ahí es menos precisa, tiene menos precisión, disculpen la ortografía ahí, si la tasa es mayor de 60, porque se utilizó en pacientes con enfermedad renal crónica. O sea que si tienes un paciente con enfermedad renal crónica o tasa de filtración menores de 60, esta sería la mejor ecuación o la que mejor te estima la función del paciente. Y está la CKE-EPI, que es la que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. ¿Cuál pudiera ser la mejor o la que yo recomendaría si no he leído? Creatinina orina 24 horas, tomando en cuenta que no se debe hacer en pacientes que tomen diuréticos, con hematuria o otras alteraciones renales. CKEPI sería la más fácil, no requiere recolección, solamente requiere una creatinina en plasma y unas ecuaciones bastante complejas. Pero esta CKEPI es la que tiene menor sesgo, porcentaje de sesgo, tiene la mejor correlación y la más exacta al correlacionarla con la MDR. CKEPI entonces debería, o se recomienda en varios lugares, que debe estar anexada a cada resultado de laboratorio. Como pides una creatinina en plasma en un paciente, nada más que depende de edad, depende de superficie corporal, otros detalles que se pueden anexar, puede ser el resultado ese que se presente al lado del valor de creatinina. Recordar que estas, como son ecuaciones que tienden a tomar en cuenta la edad del paciente, el sexo, veremos que para 3 pacientes de diferentes edades o razas, con un mismo valor de creatinina, aplicando diferentes ecuaciones, todos tienen funciones o estimaciones diferentes. 1.2 microgramos de decilitros de creatina en un paciente de 22 años, tiene una función del 98, si fuera 58 años, tendría 66, y si fuera una señora de 80 años, tendría 46. Vemos que una estadio 1, estadio 2 o estadio 3, y todos con el mismo valor de creatinina. Recordar esto, porque es un punto importante cuando lleguemos a la parte de la decisión o toma de decisiones en cirugías, y cómo nos basamos en esto antes. Pero, ¿qué pasa si yo necesito saber la función de cada unidad renal? Porque la concentración en plasma o en orina va a ser el derivado de ambos riñones. Entonces hay una pregunta. ¿La tasa de filtración se divide entre 2? Empecé a buscar artículos y realmente diría que no. Teóricamente la unidad renal, aquí hay un error, la unidad renal izquierda es más propensa a sufrir aumentos de presión por obstrucción de flujo venoso. O sea, lo que se llama el efecto del cascanueces, que muchas veces sí está presente y es bien amplio, pero en otras ocasiones puede generar micropicos de hipertensión renal y eso puede llevar a que este riñón izquierdo tenga algo de reducción o más daño o monosclerosis al tiempo. Pero el mejor estudio para saber la función o la tasa de depuración de cada riñón será la cintografía, o sea, la gamografía renal. Además de que te permite medir el metabolismo, que en este caso es función, te puede determinar la anatomía, forma, distribución, localización de los riñones. No emplea ni gadolinio ni yodo, o sea que puedes usarlo en pacientes con enfermedad renal crónica, que no pudiera recibir gadolinio, con tasas bajas, en pacientes alérgicos. Es una mínima cantidad de radioisótopos, o sea, una mínima radiación, es no invasivo,
y los riesgos son mínimos. Tenemos varios trazadores. El tecnesio, que va a depender de la tasa de filtración, es el más barato, es el más utilizado, te mide la función y te permite saber obstrucción. El DSMA, que también te permite además ver la filtración, como es la secreción a nivel renal, se va a concentrar en la corteza, te permite también detectar si hay defectos o lesiones corticales, o buscar riñones ectópicos o aberrantes. Y te permite diferenciar las áreas ocupantes de espacio de las no funcionales. Y tienes el MAC3, que es de secreción tubular, tiene una alta adhesión a proteínas plasmáticas, o sea que es limítrofe para medir la tasa de filtración, o no se recomienda. Pero es útil en los pacientes con alteración de la función renal crónica u obstrucción, porque te mide también el flujo plasmático renal. Entonces, recordando, concluyendo este segmento, la evaluación más versátil se debe hacer con la CKD-EPI. Todas van a presentar variaciones según edad y sexo. Si quieres saber la filtración individual de cada riñón, salvo en un paciente monorreno, valga la redundancia, tendrías que acudir a medicina nuclear. Y el tecnesio es el más usado, y hay muy buena relación con los estudios in vivo. Y el gold standard o patrón de oro para medición son los estudios de depuramiento de inulina. Vamos a pasar a la segunda parte, que son los cambios fisiológicos. Pero los cambios fisiológicos luego de una reducción de la masa renal. Antes de ello, nada más tocaré brevemente que hay 5 estadios de función renal. Todos ahora mismo estamos en un estadio 1, que tenemos una función arriba de 90. Ya estadio 3A, 3B, 4, ya son enfermedades renales crónicas. Son los puntos de corte para muchos estudios que veremos más adelante. Y los estadios 5, que son la terminal, son los que requieren terapia de reemplazo renal. Cambios fisiológicos. Esto es un estudio interesante, es de Chapman, publicado en 2010. Tenemos una gráfica donde en el eje Y tenemos la estimación de la tasa de filtración glomerular, y esto es una gráfica conceptual. En el eje X tenemos la edad. Todos sabemos que nacemos por estudios más o menos con esta tasa, de 120. Y cuando caemos entre 15 a 20, ya vamos a necesitar terapia de reemplazo o diálisis. Todos, por la edad, vamos a tener una pendiente. Esta pendiente que está acá es la velocidad de deterioro normal, o la velocidad de pérdida de función glomerular de cada uno de nosotros. Todos tenemos esto. Y está determinada principalmente por el estilo de vida que tenemos y las comorbilidades. O sea, una pendiente de un paciente hipertenso, diabético mal controlado, obeso, va a ser mucho más aguda que un paciente sano, deportista, además. Y esta velocidad de pendiente te diría desde cuánto tiempo tardarías en llegar de esta tasa o este punto a este punto. Lo mejor es tener pendientes aplanadas. Recordar que, como la tasa de filtración es el número de nefronas por lo que filtra cada una, cuando tú tengas una caída o extracción de masa renal o de nefronas, vas a tener una caída abrupta o un escalón en esta pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Apenas se remueve el riñón de un paciente, va a caer automáticamente la tasa de filtración glomerular, cae este escalón, esta pendiente. Esto te va a llevar a una reducción del aclaramiento de creatinina y te va a llevar principalmente a un aumento del volumen intracorporal y a un aumento de creatinina plasmática. Este aumento de volumen te va a llevar a una reducción de la angiotensina. Estos ya son los cambios que ocurren minutos a horas después de la cirugía o transoperatoriamente. Y son los cambios fisiológicos que genera el volumen renal residual para compensar la falta de esas nefronas retiradas o removidas. Esta caída de angiotensina 2 te va a llevar a una reducción del tono de la arteriola aferente. Esto te va a llevar a un aumento de presión de filtración. Recordar que a más presión de filtración, filtrarías más sangre, mejorarías el ultrafiltrado y así compensarías la depuración de creatinina. Además de esto, tienes una compensación renal residual, donde vas a tener cambios tanto hiperplasia como hipertrofia. Hasta aquí todo bien, diríamos, perfecto. El cuerpo se adapta, evoluciona, no pasa nada. Pero este aumento de presión de filtración te va a llevar a glomerulosclerosis, lesión glomerular. Y la hiperplasia y hipertrofia, esa hiperplasia y hipertrofia de los glomérulos va a llevar a que un espacio determinado que antes ocupaban 3 nefronas, por así decirlo, ahora lo ocupe solamente una. Esto te lleva al daño renal o un deterioro acelerado de una condición, una pendiente persistente. Y te llevaría, como quien dice, de una pendiente A, una pendiente B, o una pendiente C. Entonces, la mayoría o los primeros estudios en nefrectomías y los cambios fisiológicos se realizaron con donantes vivos. Y entonces se empezó a estudiar a estos pacientes y hay unos estudios interesantes donde dan seguimiento hasta por 10 años. Y la pregunta es, si yo dono un riñón, siendo una persona sana, ¿voy a caer en falla renal
no voy a tener daño renal. Y la realidad es que sí vas a tener enfermedad renal crónica, sí la vas a empeorar, por lo que ya vimos. ¿Y cómo sabemos? Es porque estos pacientes tienen aumento de proteína en orina 24 horas y tienen aumento de albuminuria. Pero a los 5 años, más o menos el promedio de caída es de 10 mililitros por 1.63 metros cuadrados versus los no donantes o los controles. O sea que si tienes enfermedad renal crónica, siempre quedas con enfermedad renal crónica por definición, pero esto no implica que vas a llevar una terapia de reemplazo renal. Pero ¿cuál es la realidad del paciente con tumor renal? Vamos a tocar el carcinoma de células claras. Es el tercer cáncer en incidencia a nivel mundial, es el 16º, es el 13º en incidencia, es el 16º en mortalidad. El 85% de todas las lesiones renales sólidas son carcinomas de células claras. Es un diagnóstico hoy en día incidental. La famosa triada de masa celular hematuria ocurre en menos del 30% de los pacientes, normalmente cuando están avanzados, y es la forma de diagnóstico antes. Y el pico de incidencia va a ocurrir arriba de los 60 años, 65 años o 75 años, según el estudio que se refiera. Los factores de riesgo, y esto es importante, los factores de riesgo para carcinomas de células claras es compartido con los factores de riesgo de enfermedad renal o falla renal, que son tabaquismo, hipertensión y obesidad. Vemos la incidencia o la probabilidad acumulada y el riesgo de sufrir de carcinoma de células claras, vemos que aumenta conforme pasan las décadas y es abrupto o pico arriba de los 70 años. Y esto se lleva de la mano y se correlaciona muy bien con este estudio, donde ellos medían, esto es en Australia, qué porcentaje, cuál es la prevalencia de enfermedad renal crónica en sus pacientes. Y vemos que arriba de los 70 años, hasta un 40, 45, 50% de los pacientes tienen enfermedad renal crónica. Vemos que una tercera parte casi de los pacientes de tumores renales debutan M1, o sea, las cirugías serán citoreductoras o hay que valorar otras alternativas, pero esos 50, 70 pacientes que debutan con un estadio temprano, exceptuemos o saquemos el porcentaje de que desarrollarán metástasis a futuro, tiene un excelente pronóstico oncológico, o sea que oncológicamente le va a ir bien. Los T1, más del 90% están vivos a los 5 años. Entonces hay que empezar a hacerle énfasis al pronóstico renal de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la expectativa de la función renal después de la cirugía? Este fue un artículo que cambió el juego, por así decirlo. Es un artículo publicado en Lancet en Oncología de Lancet, fue en el 2006, donde te dice que más o menos el 29% de los pacientes que les practicas nefrectomía va a llegar a una enfermedad renal estadio 4, 3B, o sea, una tasa de filtración menos de 60. Y un 16% de los pacientes llegan a una tasa de filtración menos de 30. Esto cambió el pensamiento, porque antes se decía, la enfermedad renal crónica, después de una nefrectomía radical, no debe ser relevante para un paciente, ya que tiene 2 unidades renales funcionales y una creatinina normal. Énfasis en creatinina normal y recordar que para un mismo valor de creatinina existen diferentes tasas o filtraciones glomerulares. Se pasaba por desapercibido de que estos no eran donantes renales sanos, porque sabíamos que los donantes renales no se les afectaba, no caían en diálisis, no caían en enfermedad renal crónica tan profunda ni tan grave. Pero la realidad es que el 26% de todos estos pacientes de este estudio, una cuarta parte, ya tenía tasa de filtración menos de 60. Entonces le ponen, como quien dice, la cereza al pastel y se generan cambios. Cambios de que ya no solo con la creatina plasmática debes usarla como un surrogado o un sustituto para la estimación de la tasa de filtración glomerular, sino que la nefrectomía radical dejaba de ser el patrón. Decías, la nefrectomía radical la puedo hacer porque no me va a afectar la función renal. Entonces se debe preferir o se tiene una tendencia a una nefrectomía o cirugías conservadoras de nefrones. Este es el estudio donde agarraban los pacientes y te quería validar o verificar las gráficas de probabilidad libre de caer en falla renal menos de 60. Eran 662 pacientes con tumores renales menores a 4 centímetros. Y esta es la probabilidad de caer a una falla renal menos de 45. En ambas gráficas vemos que hay una diferencia casi que abismal o abrumadora, más o menos a los 2-3 años, totalmente estadísticamente significativa, para cualquiera de las dos grados de falla renal o profundidad. Y podemos observar acá que hacerle a un tumor de menos de 4 centímetros una nefrectomía radical, siempre que sea posible, te aumenta en 3.8 veces el riesgo de caer en una falla renal o una tasa menos de 60
y hasta 11.8 veces quedar en menos de 45. Con esto, le empezaron a decir adiós a las nefrectomías radicales en las masas renales pequeñas y se empezaron a pautar las parciales como primera línea. Para los que no saben o los que usan Sci-Hub para buscar artículos, pues eso es parte de Sci-Hub. La realidad del paciente con tumor renal. Perfecto. Entonces decían, hay otro estudio interesante, donde trataron de correlacionar el tamaño del tumor renal en los pacientes con nefrectomía radical y el riesgo o la probabilidad de hacer falla renal. Fue el primer estudio que midió la tasa de filtración en intervalos específicos, 7 días, 3 meses y 1 año, y encontró una relación inversa entre tamaño tumoral y enfermedad renal crónica. ¿Qué significa? Mientras más pequeño el tumor, si le haces una radical, más probabilidades tienes de hacer falla renal o estar en una filtración más baja. Ellos lo subclasificaron en lesiones menos de 4 centímetros y más de 7 centímetros. E independientemente en qué punto estuvieras, si tú comparabas lesiones menos de 4 centímetros versus las de 7, siempre había diferencia significativa. O sea que las más pequeñas de 4 quedaban en peores funciones renales. Con esto se le pone, por así decirlo, una estocada final a las personas que quieren hacer cirugías radicales en lesiones renales pequeñas. Ok, un estudio citado como una contraparte a estos dos, hecho por el ERORTC, que es la Oncología de Europa, donde hacen un estudio aleatorizado de 541 pacientes en 45 instituciones con masas menores de 5 centímetros, con riñón contralateral normal por imágenes, ECOG 02, ellos miden la función hasta 5 años, o por más de 5 años. Único aleatorizado en ese momento de radical versus parcial o conservadora renal, que dieron seguimiento promedio hasta los 6.7 años. La edad de estos pacientes era 60 años, casi más del 80% eran ECOG 0, y 2/3 partes no tenían enfermedades crónicas, o sea, con factores agravantes o modificadores dependientes. Se encontró que al primer año había una diferencia de 14 mililitros por minuto a favor de la nefrectomía parcial. Pero a los 6.7 años no hay una diferencia estadísticamente significativa entre aquel paciente que le hiciste radical o parcial. Y se dice que a los 9.3 años la sobrevida de los pacientes con nefrectomía parcial fue peor. O sea que a larga data, a los 9 años, tienes más de un 50% de probabilidades de fallecer o estar muerto, por cualquiera que sea la causa, si se te practicó una nefrectomía parcial para lesiones menores de 5 centímetros. Ok, pero cuando vas a ver esta tabla, que es la 1 del estudio, y haces un pequeño enfoque entre paciente que asignaste a nefrectomía parcial o conservador de células renales, y ves que de estos pacientes, hubo 38 cruces de pacientes. O sea, trataste estadísticamente, por intención de tratamiento, a un 15% de pacientes que realmente recibieron fue otro tipo de intervención a la que estás evaluando. Y esto es un sesgo muy importante. Y con esto, más o menos que se cae aquellos que defienden el estudio y quedamos, pues, que si es técnicamente posible, se debe realizar una nefrectomía parcial versus radical en los tumores pequeños. Alguien también se preguntó, ok, ¿cuáles son las indicaciones de nefrectomía? Pues para tumores o malignos, las radicales. Tenemos la simple, cuando tienes pérdida de función y tienes patología benigna, o la del donante o trasplante. La mayoría de los estudios valoraban la función post-trasplante. Y ellos lo que trataron de verificar era si la nefrectomía simple o donante, por decirlo así, en la que preservas más tejido perirenal versus radical, le da mejor, le da peor. Y hicieron un descubrimiento interesante. La tasa de filtración antes de la cirugía eran iguales, no había diferencia estadística. Pero después de cirugía, hubo una caída del 29% versus la basal en los pacientes con la radical. Y este cambio nada más fue un 6% en los que se realizó nefrectomía simple. O sea que es interesante en cuanto al abordaje quirúrgico de las patologías benignas renales. Ahora, radical en pacientes con falla renal o tasa de filtración menos de 60. O sea, ya vimos que si tú empiezas con menos esa pendiente o esta carrera, pues vas a fallar o vas a quedar en diálisis, tienes más riesgo de quedar en diálisis. Entonces, si tengo tasas de filtraciones menores de 60, ¿no debo operar al paciente? Es una pregunta. Y se respondió con este estudio, donde ellos descubrieron que en aquellos pacientes, antes de una nefrectomía radical, porque es nefrectomía radical nada más, dividieron a los pacientes, los que tenían tasas arriba de 60 y menos de 60. Y se descubrió que los que tenían, y están en celeste o azul, tasas arriba de 60, tuvieron caída de la función total
pero hasta el octavo mes más o menos. Después del octavo mes recuperaban hacia su basal. Y lo más interesante es que los que tenían funciones renales o tasas menores de 60, la misma o se mantuvo o incluso tuvo tendencia al aumento. Entonces, la tasa acumulada de recuperación fue mejor en los pacientes con tasa de filtración glomerular preoperatoria, disculpen el error, menos de 60. Y no hubo diferencia en las defunciones en este estudio. O sea que no te afecta la mortalidad, pero si tienes menor tasa de función, tienes más probabilidad de que recuperes tu valor basal o previo. Entonces, enfermedad renal crónica con tasa menos de 60 no es contraindicación de cirugía radical. Principalmente en mujeres y jóvenes, más de la mitad recupera sus niveles basales previos. Obviamente que si puedes hacer una conservadora de unidades renales, esta sería la indicación. Ya casi para terminar, el santo grial o donde van los estudios, es el futuro, diría yo, en estos casos, es poder predecir la función renal después de cirugía. ¿Cómo hacer la función renal post cirugía basándonos en volumetría parenquimatosa por resonancia magnética? O sea, le hace una resonancia al paciente previamente, o tomografía, si se dieran los software, los sistemas de análisis de datos, le haces tasa de filtración previa, encontrar una correlación o alguna constante que te correlacione centímetros cúbicos de parénquima renal con filtración. Y entonces poderle decir al paciente, mira, después de la cirugía vas a quedar con tanto, o después de esta parcial vas a quedar con tanto. En pacientes monorrenos que tienen una lesión renal y debes hacer una parcial, decirle de antemano más o menos en cuánto queda y por ir pactando y preparándote junto con los nefrólogos. Encontré este artículo, estaba leyéndolo hoy antes de presentar la charla, es de India, se publicó ahorita en marzo-abril de este año. Ellos lo que estaban haciendo era resonancias de 3 teslas, excluían las partes renales que no tienen función, o sea, excluían el seno renal, excluían en cierta forma las masas tumorales, y pues valoraban o verificaban la correlación o los índices de Pearson entre la tasa de filtración pre y post a los 3 meses de la cirugía. Sacaron que necesitaban 29 pacientes para que fuera significativo, ellos operaron 20 con nefrectomía radical y 10 con cirugía parcial. Estos son ejemplos de las reconstrucciones volumétricas que realizaban, pues las excisiones de diferentes lesiones en casos de parciales, y lo que se ve es que el coeficiente es mayor o alrededor de 0.8, independientemente sea parcial o radical. Pero todavía no se ha llegado a ese santo grial de decir tantos centímetros cúbicos, tanto volumen renal se correlaciona con tanta función renal. Pues bueno, muchas gracias por su atención a todos y pues creo que iniciaremos la sección de preguntas y comentarios.